taller que le pusimos por nombre El Gran Mandamiento, pues está basado, hermano, en una enseñanza respecto a la educación de nuestros hijos. Pues bueno, el CAEP Vinyará, como algunos ya lo conocen, pues es un centro educativo en la Iglesia de Jesucristo, Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor, en la Ciudad de México. Para los que quizás no nos conocen, los que sí nos conocen, pues bueno, ya saben, son parte de la iglesia. El día de hoy el objetivo principal, pues es de que nosotros al término del taller sepamos, bueno, cuál es el mandamiento, el gran mandato o el principal mandamiento que Dios nos hace. Y bueno, tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Entonces voy a compartir pantalla. El gran mandamiento, miren como dice aquí, ¿verdad? La educación cristiana no es una alternativa, no es un lujo, ni siquiera es solamente una buena idea, es la ley de Dios. Y entonces, hermanos, esto tiene que ver precisamente con lo que dice la palabra de Dios. Todo este taller está fundamentado en la Biblia, fundamentado en la palabra de Dios. Y lo que queremos el día de hoy, pues precisamente es que el Señor nos guíe en cómo es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, qué es lo más importante, ¿verdad?, en la educación de nuestros hijos. Y quizás, hermanos, hemos escuchado muchas veces sobre una educación cristiana, quizás hemos escuchado hablar de escuelas cristianas, o muchos de los que ahora estamos conectados, pues ya educamos a nuestros hijos en casa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y bueno, entonces vamos a ir avanzando. En la Biblia, hermanos, hay alrededor de 613 mandamientos. Como dice aquí, la pregunta más importante es, bueno, ¿cuál es el mandamiento que debemos poner en primer lugar en nuestras vidas de estos 613 mandamientos? Imaginemos, hermanos, pensemos en una constitución, ¿verdad? Como la que conocemos en México y que son artículos, y pensáramos, ¿y cuál de todos es el más importante? ¿A cuál le tenemos que hacer le tenemos que dar mayor peso? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues de igual forma, hermanos, en la Biblia son más de 603, déjame decirlo así, ¿verdad? Artículos que debemos seguir, decretos, ¿no? Y mandatos que debemos nosotros seguir. Pero esta pregunta, hermanos, de cuál es el más importante, pues bueno, no es la primera vez que alguien se la hace, ¿verdad? O no somos los primeros en hacernos eh, esta, esta pregunta. A Jesús se le hicieron también, ¿verdad? Dice la Biblia que, que los fariseos, ¿verdad? Los estudiosos de la ley, pues ellos ponían constantemente o le preguntaban constantemente a Jesús con tal como de exhibirlo, no, a veces no tanto para saber, sino con tal de exhibirlo. Si nosotros vemos el contexto de Mateo 22, podemos mirar que cómo es de que ya desde antes le venían haciendo diferentes preguntas a Jesús y muchos de ellos decían, ahora vamos a preguntarle esto, ahora vamos a preguntarle aquello, ahora vamos a hacer esto. Entonces, dice la Biblia en Mateo 22, 37 al 38, desde el 34, dice, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle. Recordemos, hermanos, como les decía, ¿no? Diferentes personas ya le preguntaban a Jesús, ¿verdad? Y los saduceos, recordemos que eran personas que no creían tampoco en la resurrección. Entonces, dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran
mandamiento? Con esto, hermanos, pudiéramos pensar, aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿cuál es de los 613 mandamientos que hay en la Biblia? ¿Cuál es el más importante? Entonces pudiéramos pensar, pues aquí está la respuesta. Jesús ya lo respondió, ¿verdad? Jesús mismo le preguntaron y él, sin titubear, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Hay un pequeño problema, ¿verdad? Que quizás nosotros tenemos una cultura diferente y que muchas veces por eso la palabra de Dios nos cuesta trabajo entenderla, hermanos. Porque a veces nuestra cultura occidental, como dice aquí, ¿verdad? Es una barrera para entender las escrituras. Y más aún, ¿verdad? En la iglesia hemos estado aprendiendo, ¿verdad? A que tenemos que leer la Biblia de una manera completa, no de forma por contextos aislados, sino que realmente veamos todo el contexto, que nosotros conozcamos todo lo que hay detrás en en un texto, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, hermanos, nuestra cultura que está occidentalizada, que viene con ciertos aprendizajes, con toda una historia, hermanos, detrás, muchas veces nos impide entender lo que las escrituras quieren decir. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay costumbres quizás hebreas, costumbres judías, hay quizás algunas situaciones que nosotros no conocemos de cómo era su cultura, la cultura oriental, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos la Biblia, por supuesto Jesús les estaba hablando a una cultura específica en un momento específico del tiempo de la humanidad y que fácilmente también ellos podrían entender más cosas. Entonces, esa es una situación, hermanos, que nosotros podemos tener y lo que vamos a intentar en estos momentos es mirar de fondo este gran mandamiento, realmente mirar cuál es lo que hay detrás, a irlo desmenuzando, vamos a ir desmenuzando este gran mandamiento para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Este dilema cultural lo podemos mirar, hermanos, en este salmo, ¿verdad? Salmo 78, del 5 al 7. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La gran pregunta, hermanos, en este caso, para un poquito poner este ejemplo de dilema cultural, es a qué testimonio o ley se refiere el salmista. Porque dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué ley tenemos que notificar a nuestros hijos? ¿Qué ley los padres tienen que notificar a sus hijos? Para nosotros es una pregunta y pudiéramos nosotros pensar de los 613 mandatos que hay, de los 613 mandamientos en la ley, ¿cuál es lo que tenemos que notificar a nuestros hijos? Para nosotros queda un poco difícil poder comprenderlo, quizás tenemos que revisarlo más a fondo. Sin embargo, en ese tiempo, hermanos, pues para quien iba dirigido, estaban muy familiarizados precisamente con la ley e inmediatamente alguien hebreo, alguien judío, pudiera inmediatamente identificar cuál es el, el mandato, cuál es el testimonio o cuál es la ley a la que se refiere. Y desde aquí, hermano, quiero que vayamos nosotros tomando nota
dice, esta ley, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Amén. Ahí vayamos tomando esa nota, hermanos, porque dice, es la ley que nosotros tenemos que trasladar a nuestros hijos. Tenemos que notificarle de esta ley a nuestros hijos. Amén. Bueno, una idea completa, hermanos, de Deuteronomio. Esto es algo muy interesante, ¿no? Aquí vamos a comenzar a ver a qué ley se refería. Dice Deuteronomio 6, 4. Ahí viene una parte, ¿verdad? Que nosotros es como el gran mandamiento, ¿verdad? Y dirás estas palabras a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Pero nuestra idea occidental, hermanos, podemos pensar que el gran mandamiento se resume en Deuteronomio 6, 5. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6, 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero es interesante, hermanos, que Jesús cita la ley, ¿verdad? Jesús no se saca de la manga lo que le pregunta, la respuesta que da. Jesús no inventa en ese momento algo o no les dice algo que no conocieran. Me refiero a que Jesús está citando la ley. Cuando le preguntan a Jesús, él cita Deuteronomio diciendo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero, sin embargo, hermanos, este no es el pasaje completo, esta no es la idea completa. Y no quiere decir que Jesús se haya equivocado, o no quiere decir que Jesús lo haya acortado por alguna razón, sino que, como les repito, es todo un contexto oriental. O sea, a quien se lo estaba diciendo Jesús sabían perfectamente a qué se refería, y no es nada más a esta idea pequeña. El pasaje completo, hermanos, es equivalente a una oración en hebreo, desde el versículo 4 al versículo 12. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, hermanos, en nuestro idioma, en nuestro contexto también occidental, pero principalmente en nuestro idioma, en el español, las ideas son cortas. Si ustedes miran cada vez que leemos nosotros la Biblia o cualquier otro libro, podemos mirar ideas cortas, ideas en donde hay un sujeto, un verbo y un predicado, ¿verdad? Como nos lo enseñaron en la escuela, como nos enseñaron nuestros maestros. Son ideas en donde va a haber un punto y seguido, donde va a ir dividiendo quizás, o un punto y aparte, van a ir dividiendo las oraciones. Sin embargo, en el hebreo no es así. En el hebreo, hermanos, las ideas son más largas. En el hebreo, las ideas, no existe esa puntuación en el hebreo, sino que son ideas corridas. Por eso nosotros no podemos tomar el texto de Deuteronomio 6.5 y aislarlo de toda la demás idea. Hay estudiosos, hermanos, que definitivamente han podido encontrar precisamente de qué se trata toda la idea completa. Estudiosos, por supuesto, del idioma hebreo, ¿verdad? Nosotros no somos expertos en el hebreo, sin embargo, al tener esta idea, nosotros podemos saber que la idea completa es desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí vamos a ir viendo, hermanos, un poco a ir desmenuzando, como les había comentado, el texto. Porque si bien es cierto, hermanos, que nosotros hemos visto el texto de Deuteronomio 6, dejamos de un lado, por ejemplo, como dice aquí, ¿verdad? Los cómo llevo a cabo ese mandato, por qué, para qué, de qué manera es como debemos de hacer las cosas, hermano. Muchas veces también en la palabra de Dios podemos mirar diferentes mandatos, diferentes decretos, y en donde decimos, bueno, y ahora ya lo sé, y ahora cómo lo hago, ¿no? ¿Para qué me sirve?
Por supuesto que es la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es para bien, ¿verdad? No, que el Señor la palabra la dejó precisamente para guiarnos en nuestra vida. Pero si vamos nosotros desmenuzando, hermanos, vamos a ir entendiendo mejor las cosas. Dice Deuteronomio 6:1. Desde el 1, hermanos, podemos comenzar a mirar un poco más del contexto. Es un poco de los antecedentes que hay de la idea de Deuteronomio hasta para llegar a Deuteronomio 6:5. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién está hablando? Recordemos, hermanos, que es Moisés, ¿verdad? Esto sucedió, un poco el contexto, esto sucede cuando salen de la tierra de Egipto. Después de que salen de la tierra de Egipto, recordemos que Dios le da la ley a Moisés. Y entonces Moisés está hablando, diciendo, esto yo mando para que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla. Un punto importante, hermanos, primero dice que es para que la pongamos por obra. Esto que el Señor nos ha dejado es para ponerlo por obra. No es solamente para leerlo, aprenderlo, memorizarlo y listo. No, hermanos, es para llevarlo a cabo en nuestras vidas. Después vemos Deuteronomio 6:2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Un segundo punto, hermanos, es para tener temor de Jehová. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para que temamos a Jehová, hay que guardar estos estatutos y sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus estatutos y sus mandamientos, no vamos quizás a tener temor de Jehová. Por eso es de que muchas personas, hermanos, pues no creen en Dios definitivamente, ¿verdad? O simplemente piensan que es algo que no va a suceder o llevan una vida definitivamente pues descontrolada porque no han guardado los estatutos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes deben de llevar a cabo? ¿Quiénes debemos de poner por obra estos estatutos? ¿Quiénes debemos de guardar esto? Ahí mismo, hermanos, podemos mirar que dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y está marcando 3 generaciones, y no quiere decir que Dios deje fuera las siguientes generaciones. Si nosotros miramos así, es primero hasta dónde tenemos cierta responsabilidad conmigo, con mi hijo y con el hijo de mi hijo, ¿verdad? Esto quiere decir que tenemos responsabilidad hasta con nuestros nietos. ¿De qué? De instruir en estos estatutos, de enseñarles estos estatutos, de guiarlos en el temor de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Hermano, algo también importante es que a veces nosotros pensamos que quizás vamos consiguiendo cierta o vamos mejorando nuestra vida, vamos consiguiendo ciertas cosas, quizás vamos venciendo algunas batallas y a veces, hermano, pudiéramos como relajarnos un poco. Sin embargo, dice la palabra que es durante toda nuestra vida poner por obra estos mandatos. Y hay beneficios, hermano, como siempre el Señor nos da beneficios. No es solamente un capricho de Dios que nosotros hagamos esto, sino que dice que para que nuestros días sean prolongados. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros miremos definitivamente la palabra de Dios no solamente es una cuestión, como repito, un capricho de Dios, sino que hay beneficios detrás de ello. Y aquí podemos ver para qué es verdad del pasaje que estamos estudiando, hasta dónde nos corresponde, hermanos. Aquí sí quiero ser muy claro. A veces nosotros o hemos escuchado muchas veces decir a los abuelos, ¿verdad? Bueno, yo ya terminé con mis hijos y ahora yo ya me toca nada más consentirlos, apapacharlos y demás. Y no, hermanos, la palabra de Dios dice que todavía nosotros tenemos que instruir, que todavía nosotros tenemos como a nuestros nietos que enseñarles, ¿verdad? Estos decretos de Jehová. Y entonces, hermanos, el mandato es amar al Señor con todo nuestro ser, ¿verdad? Corazón, alma y fuerzas. No podemos amar a alguien sin conocerlo, hermanos. Entonces tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios si primeramente quizás nosotros no lo conocemos, hermano? Es importante que nosotros estemos en una
comunión constante con el Señor, que nosotros conozcamos cada uno de sus atributos, para que de esa manera nosotros podamos enseñárselo y presentárselo a nuestros hijos. Por consiguiente, es necesario que estemos íntimamente relacionados con la palabra de Dios, porque no hay de otra manera, hermanos. ¿De qué manera lo podemos conocer? La principal forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Por supuesto que a lo mejor podemos conocer atributos de Dios a veces con nuestros hermanos, ¿verdad? Podemos mirar el amor de Dios por medio de nuestra familia, podemos mirar la bondad. Sin embargo, lo podemos conocer de lo que Él proviene principalmente de la Biblia. Así sus palabras podrán estar en nuestro corazón y lo más importante que vimos es llevarlas por obra. Y aquí vamos entrando un poco en materia, hermanos. Como les comentaba al principio, si nosotros vemos lo que dice Deuteronomio, el capítulo 6, y ahora sí vamos a leer desde el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 12. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Entonces, hermanos, el mandato no termina nada más en llamarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para nosotros, una vez más repito, ¿verdad? Ahí termina, y hay un punto, porque así es nuestro lenguaje, nuestro contexto. Pero para el lenguaje hebreo no es así, sino que es toda la idea completa. Entonces el mandato continúa, no nada más en amarás al Señor tu Dios, sino que dice, y la repetirás a tus hijos. Eso, hermanos, es de lo más importante que hoy tenemos nosotros que hablar. Porque repetírselas a nuestros hijos, hermanos, primero las tenemos que conocer. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué palabras se refiere? ¿O a qué mandato se refiere que repetiremos a nuestros hijos? Pues está en el versículo 5, ¿verdad? Que es precisamente la respuesta que Jesús dio cuando le preguntaron, ¿y cuál es el mandato más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y entonces él dice, el gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí no termina la cosa, sino que dice, y la repetirás a tus hijos. Y entonces aquí, hermanos, pudiéramos pensar, bueno, ok, es esto, y nada más pudiéramos decir, pues no hay problema, se las repetimos a nuestros hijos, lo pueden aprender y pueden aprender que hay este fragmento de texto, ¿verdad? Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no se trata solamente de eso, hermanos, sino que ahorita precisamente vamos a ir viendo que este mandato va tomando un sentido más profundo, porque dice, ¿y cómo voy a repetirla a mis hijos? La misma Biblia dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto, hermano, es muy importante. Nosotros podríamos hacer una introspección y mirar cada cuándo nosotros o en qué momento hablamos de la palabra de Dios con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo les enseñamos a amar a Dios? ¿De qué forma les enseñamos a amar a Dios con todo nuestro ser? Porque ese es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? La palabra dice, hay que hacerlo cuando estemos en casa, hay que hacerlo cuando andemos por el camino, cuando nos vayamos a acostar y a levantarnos. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos, cuando nosotros nos levantamos?
lo regañamos porque ya es tarde, o le decimos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay un día más de vida. Esto, hermanos, nosotros somos los que tenemos que preguntarnos cada cuándo o cómo nosotros les estamos inculcando el amor de Dios a nuestros hijos. El Señor es muy sabio, hermanos. El Señor en su gran sabiduría, la verdad es de que nos da todas las herramientas. Y hasta aquí hay una parte de didáctica que en este pasaje podemos ver, porque dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Esto, hermanos, es otra cuestión también que tiene que ver con un aspecto cultural. Los hebreos lo hacían de forma literal, esta cuestión de atarlas como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Esta es una imagen un poco asemejando a cómo los hebreos cómo ataban pues a su frente, se ataban también a la mano un cordón, ¿verdad? Para recordar estas palabras. Y por supuesto, cada vez que sus hijos los veían a ellos, aquí en la frente ponían este aparatito, bueno, es que no sé cómo decirle, tiene su nombre, pero esto que ellos ataban aquí tenían diferentes textos de la ley, ¿verdad? Y de esa manera, cuando sus hijos los veían, entonces constantemente estaban recordando la ley. Y aquí en el brazo también así se ataban, ¿no? Este cordón para recordarlo, como estamos leyendo en el texto, ¿verdad? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Ellos lo hacían de forma literal, ¿verdad? Pero era una manera didáctica de poder estar recordando constantemente a sus hijos la ley de Dios, de una forma muy didáctica y que no se les olvidara, ¿verdad? La ley de Dios. Quizás la pregunta ahora es nosotros qué hacemos para estar recordando los estatutos de Dios, porque definitivamente, hermanos, la ley sigue vigente, ¿verdad? Gloria a Dios que ahora por Cristo Jesús, pues nosotros al no poder cumplir con toda la ley, Él nos ha dado salvación y vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios que ya no estamos condenados a muerte por no cumplir la ley. Sin embargo, hay una ley mayor, ¿verdad? Que es ahora la ley de Cristo, que ya no es nada más por cumplirla, sino ahora es mayor porque es por amor a Dios. Entonces, hermanos, este texto que podemos ver que inicia desde el versículo 4 y va terminando y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es importante también mirar cómo ahora entendemos quizás la importancia de tener textos en nuestras casas, ¿verdad? Quizás tener cuadros, tener algo normalmente, o a lo mejor a veces imanes en el refri. No nada más se trata de adornar nuestra casa, hermanos, sino que se trata de que nuestros hijos constantemente estén en contacto con la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era niño, había un cuadro que tenían, pues bueno, supongo que mis papás lo compraron, no sé cuál fue el motivo, no recuerdo más bien, ¿no? El motivo, cómo, si los regaló, si se lo regalaron o se lo regalaron a alguien de mis hermanas o a mí. Pero era el texto de Salmo, ¿verdad? 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estaba en una pared de una manera tan visible cada vez que me iba a acostar, que definitivamente lo leía y lo leía y lo leía. Y es de los pocos textos quizás que yo me llegué a memorizar de niño, ¿verdad? Junto con el texto que viene en los chics, normalmente en estas tiras de cómics, ¿verdad? De los chics que siempre trae el texto de tal manera, amó Dios al mundo porque ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? De Juan 3:16. Pero es la forma, hermanos, en que vamos memorizando. Y quizás como niño
no entendemos mucho. Cuando somos niños, los niños, pues hermanos, repetimos. Cuando somos niños, repetimos definitivamente. A veces hay algunas posturas psicológicas, ¿verdad? Que dicen, no, sí, sí entiende. Y como padres nos gusta, definitivamente como padres es agradable pensar que mi hijo entiende perfectamente lo que le digo. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Muchas veces su mente, su cerebro todavía no es lo suficientemente maduro para entender lo que se le explica, sino que simplemente repite, simplemente memoriza, solamente está viendo cómo nosotros modelamos. Tú puedes mirar a un niño quizás de 4 años, de 3, 4 años, que cierra sus ojos para orar. Quizás no tiene conciencia de lo que realmente es orar. Tú le has enseñado a que cierre sus ojos para orar y sabe decir amén y sabe decir en el nombre de Jesús, pero quizás su mente no le da, ¿verdad? Solamente que sea un niño genio, ¿verdad? A lo mejor para poder entender ya ideas muy abstractas y que, pero lo repite y lo hace. Y nosotros a veces como padres podemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Porque si ora, porque aplaude. Muchas veces, hermanos, espero, bueno, no quiero salirme del tema, pero podemos mirar cómo los niños en las iglesias imitan, aplauden, cantan, levantan las manos, pero están imitando solamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a niños así, ¿verdad? Durante cuando son pequeños y ya cuando llegan a una edad adulta, pues ya a veces ni a la iglesia quieren ir. ¿Qué pasó ahí? Eso es una pregunta que quizás todos tendríamos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no continuó? Y bueno, hermanos, se ha confundido. Con Deuteronomio 6 y 7 son como que el gran mandamiento de la escuela dominical. Muchas iglesias, muchos ministerios, es como el fundamento de la escuela dominical, ¿no? Deuteronomio 6:7 que dice estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino, ¿verdad? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Sin embargo, hermanos, este no es el gran mandamiento para la escuela dominical. No se trata que los niños en la escuela dominical aprendan estos mandatos porque es el mandamiento para la escuela dominical, sino que es un mandato, hermanos, para los padres. Es otro tema, sin embargo, la escuela dominical surge a lo largo de la historia, podemos mirar por qué la escuela dominical surge, que tiene que ver principalmente con los niños que no tienen papás, con los niños que están abandonados por alguna situación. Digo, no es el tema, sin embargo, solamente es como una idea de por qué surge la escuela dominical y que este texto de Deuteronomio 6:7 no es el mandamiento para la escuela dominical. Y bueno, ¿cuándo iniciamos? Muchos papás preguntan, ¿y cuándo inicio a educar a mi hijo? ¿Cuándo inicio a enseñarle? ¿Verdad? ¿Cuándo es buen tiempo para, para iniciar a trabajar con mi hijo? Por lo que estaba mencionando, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que su cerebro va en constante desarrollo y quizás hemos aprendido eso, que, bueno, llega un momento, como nos han educado de esa forma, de que a los 4 años entramos al preescolar, nos pasamos 2 años mínimo en el preescolar, si no es que deben de ser 3. Algunos entran desde los 3 años, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues ya puede empezar a aprender ciertas cosas. Y a los 6 años tengo que estar yo en la primaria para aprender a leer y escribir. Y entonces nos preguntamos, bueno, si yo que no voy, yo he decidido que mi hijo no esté en una escuela, ¿cuándo voy a iniciar? ¿Verdad? Y la respuesta, hermanos, es de que hay que iniciar temprano, iniciar lo más, lo antes posible. Te quiero platicar aquí, hermanos, que el sistema educativo mexicano, por ahí si tú buscas la noticia en internet la vas a poder encontrar. El mes pasado, en el mes de abril, sacó una noticia que quiere cambiar el,
el modelo educativo. Ya no quiere hacer un modelo educativo como lo conocemos ahora, por grados, entre otras cosas, ¿no? Pero de lo principal es que ya no quiere, o sea, que quiere cambiar el modelo educativo, que ya no va a haber primero, segundo y tercero de preescolar o de kinder, ya no va a haber primero, segundo, tercero hasta sexto de primaria y así, sino que ahora va a ser por fases, ¿verdad? Y estas fases van a ir más por aprendizajes. Sin embargo, hermano, quizás aquí pudiéramos nosotros decir, ah, bueno, parece bien, ¿verdad? Hay muchos expertos que han dicho durante muchos años que lo importante es el aprendizaje y no es de que vaya pasando de grado en grado. Nosotros mismos decimos, o sea, nosotros en Viñarat, nosotros tenemos la plena certeza de que lo importante es ir apropiándose de los conocimientos, no tanto ir avanzando por grados. Sin embargo, hermanos, este no es el trasfondo del gobierno mexicano, sino que ustedes pueden mirar en esas noticias que según el gobierno actual lo que dice es de que se nos ha educado con un modelo neoliberal, con un modelo capitalista, con un modelo en donde se quiere quitar precisamente todas estas ideas y, por supuesto, introducir la ideología del gobierno actual, ¿verdad? Yo no los he visto, sin embargo, también vi en la noticia que hay un par de libros que el gobierno actual ha editado, entre ellos de los nuevos libros es de la historia de México y que le da un capítulo completo para hablar de la cuarta transformación. Ese, bueno, yo no lo he visto, solamente vi la noticia, pero lo que quiero hacer hincapié, hermanos, es de que en este punto en donde comienza a hablar por facetas o por fases, ¿no? Donde van a ir los niños. El primer, la primera fase o la fase uno consta de los 0 años hasta los 3 o 4 años. Esto quiere decir que el gobierno federal está tomando en cuenta que se puede iniciar a educar a un niño desde que nace, que la educación comienza desde su nacimiento. Y eso, hermano, también, eso es real. Y no porque el gobierno lo diga, sino que ellos más bien ahora se han dado cuenta. Sin embargo, nosotros podemos mirar que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos concebidos desde el vientre de nuestra madre. Hay un misterio quizás ahí, porque desde el vientre de nuestra madre sabemos, o sea, se ha descubierto, eso también los científicos han descubierto que un bebé que se va formando, ¿verdad? En ciertos meses, en ciertos momentos, ya va escuchando, eh, ya va teniendo recepción, ¿verdad? Algunos hasta recomiendan, no, pues ponle música de tal, ¿verdad? Ponle música clásica, no, pues háblale, no, pues hace esto, hace aquello. Sin embargo, hermano, eh, la misma ciencia ha confirmado todo eso. Entonces, todo esto, hermano, para decir cuándo iniciamos lo antes posible, hermano. Podemos iniciar desde que nuestro hijo está en el vientre de su madre, comenzar a hablarle de la palabra, comenzar a inculcarle el amor a Dios, que eso es lo principal, ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primero y más grande mandamiento, en palabras del propio Jesús. Y si ese es el más grande mandamiento, nosotros tenemos que cerciorarnos que nuestros hijos también cumplan con ese mandamiento. ¿Qué dice Proverbios? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto, hermanos, pues es un texto que también hemos escuchado durante mucho tiempo. Es como la bandera, ¿verdad?, de muchos padres.
pero se ha también malinterpretado de muchas formas. Y una de las maneras en que se ha malinterpretado, hermanos, es de que pensamos que el instruir al niño en su camino, o sea, se ha usado para decir, ah, bueno, mi hijo puede tomar un camino erróneo, puede salirse, ¿verdad?, del redil de Dios, puede tomar un camino de pecado, pero él regresará, él llegará el momento en el que regrese, porque se le instruyó la palabra, ¿verdad? Sin embargo, ese no es como lo que nos está diciendo este texto. O sea, este texto no dice, instruye al niño en su camino para que si se aleja, él regrese. No, hermanos. Él está diciendo, instruye al niño en su camino para que aunque se haga grande, aunque sea viejo, no se aleje, no se aparte. El punto principal que nosotros buscamos en nuestros hijos es de que no se aparten del camino del Señor. Por supuesto, hermanos, vamos quizás a veces encontrarnos con que nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Podemos ver, miren, vamos a ver el mayor ejemplo, Dios mismo con Adán y Eva, Dios mismo dándoles una educación perfecta porque Él es Dios. ¿Qué les faltaba a Adán y Eva? No les faltaba absolutamente nada. Tenían una relación directamente con Dios, Dios como su padre, dándoles una educación constante, una educación perfecta, y aún así tomaron su decisión. Entonces, hermanos, también por ahí nosotros tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Más que en lo que nosotros podamos hacer, pero a lo que nosotros nos toca hacer es lo que dice este texto, instruir a los niños. Era un poco lo que les comentaba, hermanos, ¿no? Que se ha citado, este texto se ha citado de una forma quizás errónea, y dice, el hebreo dice literalmente, mientras esté creciendo, no se apartará de él. Una vez más, hermanos, quizás podemos tener aquí un problema de interpretación, un problema de lenguaje, y que podemos o no estar de acuerdo, hermanos, en esta cuestión de la interpretación. Sin embargo, en la parte de la traducción literal del hebreo, dice, mientras esté creciendo, no se apartará de él. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tiempo progresivo, no se trata de nada más instruirlo, vamos a suponerlo así, de los 5 a los 10 años, de los 5 a los 7 años, o solamente por momentos, ¿no? Sino que lo tenemos que ir instruyendo durante todo su crecimiento, y hay que instruirlo, esta condición dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Esta instrucción, por supuesto, si nosotros lo vamos instruyendo durante todo el tiempo, pues cuando sea adulto ya aprendió, ya no se va a apartar, porque ya aprendió. Ahora vamos a verlo con este otro ejemplo que dice aquí. Instruye al niño puede ser traducido literalmente como toca el paladar del niño. Esta es otra de las traducciones literales que el hebreo hace, ¿verdad? Toca el paladar. Los que tienen sus hijos pequeños saben cuando empiezan a comer sólido, muchas veces les empiezan a dar con la mano, ¿verdad? Les meten la comida a lo más profundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo trague, para que enseguida nuestro sistema digestivo hace el trabajo de manera automática, pero hasta que toca el paladar. Paladar se entiende lo que está todavía por detrás, digamos, de la campanilla, esa parte ya suavecita atrás de la campanilla. Hasta ese punto, cuando nuestro dedo llega de un bebé a ese punto, automáticamente hace un movimiento para tragar. Entonces, otra vez aquí, hermanos, podemos mirar algo muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo traduce literalmente? Instruye al niño, toca el paladar del niño, o sea, llévalo tú hasta el punto de que él solo lo haga. Comer es una de las cosas principales o de las primeras cosas, o si no es que hasta la primera que aprendemos a hacer. Aprendemos a comer. Es de lo primero que aprendemos como seres humanos, hermano. No aprendemos a caminar, no aprendemos a leer, no aprendemos ninguna otra cosa. Lo primero que aprendemos es a comer. Y el niño, el bebé, sabe cuándo, empieza a aprender cuándo pedir.
sabe cuándo le van a dar de comer, o sabe en qué momento o qué movimientos hacer, va aprendiendo, pero es de lo primero que aprendemos, hermano. Entonces, tocar el paladar tiene que ver con eso, con esa instrucción. ¿Para qué? Para que ya cuando sean adultos, solo sigamos, pero no tiene que ver con que, bueno, instruye al niño en su camino para que si se aleja de la palabra de Dios, para que si se aleja de la iglesia, para que si se aleja del camino del Señor, regrese. No es así, hermanos. Se ha malinterpretado ese texto durante mucho tiempo. ¿Qué incluir y qué excluir, verdad? Porque algo también muy importante, hermanos, es, bueno, ¿y ahora qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? Incluye todo lo que Dios considera importante en su palabra, mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Podemos interpretar de diferente manera, hermanos, aquí sí, en esta interpretación, y una vez más podemos estar o no de acuerdo, pero quizás podemos interpretar que cuando dice el texto, instruye al niño en su camino, podemos interpretar que también se refiere al camino del Señor, ¿verdad? Instruye al niño en el camino de Dios, instruye al niño en el camino de Jesucristo. Y si cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es el camino del Señor? Pues todo lo que Dios considera importante en su palabra. Hay que instruir a nuestros hijos en todo lo que Dios considera importante en su palabra, mandamientos, estatutos y decretos, ¿no? Dice Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, que excluir todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ayer, después de que ya ahora sabemos que el gran mandamiento es amar a nuestro Dios con todo nuestro ser y que tiene que ver con instruir a nuestros hijos también, ¿verdad? Porque dice que eso se lo debemos enseñar, o sea, les debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su ser. Y les debemos enseñar no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, a amar a Dios con todo su ser. Entonces, hermano, tenemos que excluir ciertas cosas, todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí, hermano, vamos a mirar algo importante. Dice, existe una gran cantidad de padres que aman al Señor y creen su palabra, pero cada mañana mandan a sus hijos a la escuela de regreso a Egipto. Hace un rato comenté y lo quiero repetir, que el contexto de Deuteronomio 6, de la ley de Dios, recordemos que iban saliendo de Egipto, ¿verdad? Los hebreos iban saliendo de Egipto. Y Dios les da esta ley por medio de Moisés. No me imagino, hermano, a los hebreos, después de que ya estaban en el desierto, ya estaban camino hacia la tierra prometida, levantando a sus hijos temprano, lavándole su carita, poniéndole su uniforme de egipcio y diariamente regresarlos a Egipto, ¿verdad? Para que aprendieran las cosas de Egipto. No me los imagino, seguramente no lo hacían. Sin embargo, muchos padres cristianos aún lo hacen. Y aunque creen en el Señor, aunque aman al Señor, creen en su palabra, pero cada mañana están mandando de regreso a Egipto a sus hijos para que aprendan las cosas de Egipto. Ahora, aquí, hermano, también vamos a entrar a un tema importante, porque muchas veces se ha dicho, bueno, pero entonces, ¿que no aprendan nuestros hijos esas cosas? Pues sí, hermano, que no aprendan, no es necesario. No es necesario, porque muchas veces han dicho papás, bueno, es que es mejor que aprendan lo bueno y lo malo. Sí, que aprendan la palabra de Dios el domingo, pero es necesario que ellos aprendan a estar con otros niños, ¿verdad? Entre semana, en la escuela. Es necesario que ellos aprendan a estar con otros compañeros para que se fogueen y demás. Sin embargo, hermanos, no es así. Eso es una mentira del diablo desde Adán y Eva. Otra vez regresando a Adán y Eva, una de las primeras cosas o de las primeras mentiras de Satanás fue esa, ¿verdad? Come de este árbol, del bien y del mal, de la ciencia. Vas a saber. Eso es una mentira, hermanos. Adán y Eva no necesitaban ese conocimiento en ese momento. Dios les dijo, no lo hagan. Entonces es una mentira del diablo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios pensemos que nuestros hijos necesitan conocer lo bueno y lo malo juntos. No, hermanos, si lo malo ya lo traemos como una creación caída. Nuestros hijos pequeñitos mienten,
Nuestros hijos pequeñitos buscan hacer el mal, golpean, ¿verdad? ¿Y quién les enseñó? No, hermano, nosotros necesitamos enseñarles bien. Dice la palabra, ¿no? Dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Romanos 16:19. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermano, ser sabios para el bien. No necesitamos a nuestros hijos enseñarles lo malo. Bueno, ¿qué tan importante es que nuestros hijos sean puestos en el mejor ambiente posible, libre del daño de la filosofía de exposición? ¿A qué nos referimos con la filosofía de exposición? A esa filosofía a la que nos exponemos o a la que todos fuimos expuestos quizás en algún momento dado. Hermano, yo no sé a qué escuela fuiste. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí fuimos a una escuela pública, una escuela privada, pero al final de cuentas una escuela del sistema educativo y que quizás aprendimos muchas cuestiones académicas, aprendimos muchas cosas que nos enseñaron sobre ciencia. Sin embargo, bueno, también aprendimos muchas cosas malas, aprendimos a decir groserías, aprendimos a, quizás algunos en la escuela aprendieron a robar, ¿verdad? Quizás algunos aprendieron a hacer maldades de ciertas formas, a saber, hermano. Pero hay que tener cuidado. Al final de cuentas, el que nuestros hijos estén expuestos a todas las filosofías del mundo, quizás pueda hacer que se corrompan muchísimo más fácil que si están cuidados. Algo importante, hermanos, es de que decían, bueno, le preguntaban o le decían a un papá, ¿no? Es que tú los quieres tener como en un invernadero, apartados de todos, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, que en un invernadero funciona de una manera en donde está cuidada, las flores, las mejores flores, las cuidan en invernadero. Las flores más delicadas, las flores más hermosas son de invernadero. ¿Por qué? Porque ahí les controlan todo, les controlan los nutrientes, controlan el agua, la humedad, controlan la luz, te controlan todo. ¿Para qué? Para que cuando salgan del invernadero precisamente sean flores vigorosas, sean flores, pues sí, hermosas y resistentes precisamente a la intemperie, pero mientras están cuidadas. Nuestros hijos, hermano, por supuesto que son esas flores hermosas, nuestros hijos son la herencia que Dios nos ha dado. ¿Cómo cuidamos esa herencia? Y por supuesto nosotros sabemos que lo mejor es que Dios esté con nosotros. Hoy en la tarde, precisamente, ¿no? Platicaba yo con mi familia y decían, bueno, imaginemos, ¿no? ¿Qué tal si no estuviera Dios en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros sin Dios en nuestras vidas? Imagínate, hermano, ¿qué sería de tus hijos sin Dios en sus vidas? ¿Qué sería de ellos? Van a estar perdidos si no tienen al Señor. Entonces, no permitamos, y ahora que cada vez la maldad va aumentando, va aumentando, va aumentando, que nuestros hijos estén expuestos a este tipo de filosofías, ¿verdad? Bueno, aquí algunos datos interesantes, hermanos. Estudiantes cristianos en México. Según el INEGI, en México, en el 2020, en el censo del 2020, ha subido, ¿verdad? El porcentaje de cristianos en México. En el 2010 era del 8.6, me parece. En el 2020 subió al 11.2. Ahora, ahí tenemos que pensar porque nos lo combinan con los protestantes, dicen ellos todo, ¿no? Protestantes y evangélicos. Entonces, quizás ahí también están los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Pero dicen protestantes y evangélicos ya subió al 11.2%. Esto equivale, bueno, a 14.43 millones de mexicanos. Ahora, según el sistema educativo mexicano, para el ciclo 2021-2022 se inscribieron 16.414.404 estudiantes, que si un poco hacemos el cálculo, en promedio pudiéramos pensar que hay alrededor de 1.8 millones de estudiantes cristianos, quizás más, quizás menos, pero haciéndolo algo así, un cálculo. 1.8 millones de estudiantes cristianos.
Imaginemos, hermano, todos esos niños jóvenes están siendo adoctrinados por el mundo. Todos esos niños y jóvenes están siendo, si bien es cierto, reciben quizás palabra de Dios el domingo, quizás sus papás en casa, pero no lo ven en la vida real día a día, no lo ven en su día a día, no lo viven. Entonces se trata, hermanos, de que nosotros vayamos mostrándole a nuestros hijos cómo es vivir el evangelio, cómo es amar a Dios. Vamos terminando, hermanos, es imperativo. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No escuchemos esas enseñanzas. Dice, no hay que escucharlas. Deja de escuchar esas enseñanzas. Proverbios 19:27 instruye, ¿verdad? Una vez más, es imperativo. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Jeremías 10:2 dice, no aprendas, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Hermano, definitivamente es algo difícil o es algo como muy drástico. Sí, definitivamente es algo muy drástico. Pero ¿qué tan drásticos tendremos que ser para realmente cuidar a nuestros hijos del camino de este mundo? El camino que lleva este mundo es a la perdición definitivamente. Si nosotros queremos que nuestros hijos e hijas se pierdan, desde ahorita que aprendan lo que el mundo les ofrece. Otra de las características de este nuevo modelo, hermanos, que se está promoviendo, es que el maestro tendrá mayor libertad de cátedra. Un maestro de primaria podrá evaluar, podrá enseñar como a él mejor le parezca. O sea, por supuesto que va a haber ciertos conocimientos, ¿verdad? Pero el maestro tendrá mayor libertad en su salón de clases. ¿Esto qué quiere decir? Que si un maestro es homosexual y les quiere decir a los niños la homosexualidad está bien, ya no va a haber ni no solo porque venga o no venga en los libros, no, sino porque es por un maestro. Si aún así, hermanos, definitivamente desde un aspecto pedagógico se dice que existe un currículum oculto. ¿Cuál es este? Pues es aquello que se les enseña en las escuelas que definitivamente no está dentro de los planes de estudio, no está por escrito, pero se les enseña a los niños. ¿Y cuál es ese? Pues aquel que el maestro da, dependiendo de su formación, dependiendo de su idiosincrasia, dependiendo de sus creencias. Maestro podrá decirles Dios no existe y los niños lo van a creer, ¿verdad? Aunque a lo mejor tú le digas sí, sí existe, porque se le ha dado muchísimo valor a a los maestros. Mirad, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Sabemos que el conocimiento que el mundo está dando, pues mucho no tiene sentido en realidad. Mucho de ese conocimiento es un conocimiento hueco, es un conocimiento que no llega a nada. Apenas platicábamos, ¿verdad? Con mi pastor el día domingo y salió un comentario por ahí de que descubrieron un hoyo negro, ¿verdad? Descubrieron un hoyo negro o fotografiaron más bien, lograron fotografiar el hoyo negro, el agujero negro que está en medio de la galaxia. Y decíamos, bueno, se platicaba, ¿no? Bueno, pues algunos están diciendo que ya con eso van a poder comprobar en la teoría de la relatividad de Einstein. Y algo que decía nuestro pastor y que a mí me pareció interesante, dijo, bueno, ¿y quién estaría dispuesto a dar su vida por ese conocimiento? ¿Quién estaría dispuesto a arrojarse a ese hoyo negro para poder realmente comprobar que ese conocimiento es verdad? Ya, o sea, a ver, quisiéramos ver quién estaría dispuesto, pero por Cristo sí hubo gente que dio su vida. Por el conocimiento del Evangelio, ha habido gente y sigue habiendo gente que da su vida por el Evangelio, porque esto es real, es más real que cualquier teoría científica. Este Evangelio es más real que cualquier teoría humanista que pueda haber. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los colosenses, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y eso, hermanos,
tenemos que ver qué le queremos dejar a nuestros hijos. Por supuesto van a aprender ciencias. Daniel aprendió, ¿verdad? Aprendió el conocimiento de Babilonia. No era un niñito. Él ya había sido instruido. Y cuando llegó adulto, no se apartó del camino. No fue que Daniel se fue, ¿verdad? Practicó, hizo todas las prácticas de Babilonia y después regresó y, mira, porque como le enseñé la palabra de Dios, por eso él regresó. No, hermano, simplemente no se apartó del camino porque fue instruido en la palabra desde antes. Conclusiones. Da a tus hijos una educación honorable. Hermanos, podemos mirar nosotros que entonces lo principal de la educación de nuestros hijos no tiene que ver con la ciencia. ¿Para qué enseñamos a nuestros hijos a leer y escribir? Si no es para que lean la palabra de Dios, si no es para que escriban, ¿verdad? Sus pensamientos de Dios. No les enseñamos a leer y escribir, hermanos, solamente para que puedan tener un conocimiento, un desarrollo humano y que lleguen a tener un buen trabajo. Eso es secundario, hermanos. Que el Señor se los va a dar, por supuesto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo principal. Dios conoce más acerca de la educación de un niño que todos los educadores, profesores de universidad y todos los maestros humanistas de la actualidad juntos. Hermano, eso es real. Dios conoce más de la educación que cualquiera de los que podemos nosotros tener experiencia, conocimiento o estudios. Ahora, hermanos, por ahí se ha dicho, ¿verdad? Cualquiera puede educar. Yo he escuchado muchas veces incluso a veces en algunas pláticas de homeschooling o entre los mismos padres, es que cualquiera puede educar. Sí, sí es cierto, a sus hijos. Eso es real, cualquiera puede educar a sus hijos, pero no cualquiera puede educar a los hijos de otros, ¿eh? Eso sí, hermano, eso es real. O sea, si tú estás buscando quién eduque a tus hijos o quién te ayude en la educación de tus hijos, yo sí sugiero que busques gente que sí sepa, porque por lo menos si sabe, por lo menos va a ver por dónde educar, cómo ayudarte, ¿verdad? Ahora, ¿tú vas a educar a tus hijos? Sí, tú puedes educar a tus hijos. Cualquiera puede educar a sus hijos, definitivamente. ¿Por qué? Porque nadie va a tener el mejor cuidado que tú como papá. Ahora, ¿se vale pedir ayuda? Sí, hermanos, también es válido pedir ayuda. Hay momentos en que nosotros, por ciertas circunstancias, ya, o sea, a veces nosotros hemos visto a padres, ¿verdad? O sea, que sus hijos ya los rebasan en ciertos conocimientos. Yo mismo, hermanos, a veces he buscado o he tratado de buscar ayuda, ¿verdad? Para mi hija, aunque ya está grande y ha rebasado ciertas cosas que a lo mejor yo ya, aunque tengo cierto conocimiento, pero quizás hay personas expertas que lo pueden hacer de mejor manera. La pregunta es a quién nosotros les vamos a dejar esa responsabilidad, a quién encargamos a nuestros hijos. Si los llevamos a la escuela, ¿sabes quién los educa, hermano? Si los llevamos a la escuela, ¿sabes que el maestro que está al frente de ellos, sabes si ama a Dios? ¿Sabes qué piensa? ¿Sabes cuáles son sus ideales? ¿Sabes cuál es su pensamiento de la vida? Pensémoslo, hermano, educación bíblica. No podemos negar a nuestros hijos una educación bíblica. No lo podemos hacer, es un mandato del Señor. Y enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿A quién permitirás guiar la mente de tus hijos? Enseña las cosas de Dios con diligencia a tus hijos, hermano. No podemos permitir que cualquiera guíe la mente de nuestros hijos. Incluso, hermanos, si pedimos ayuda, tenemos que ver quiénes son. Por supuesto, hermanos, de preferencia, o lo ideal es que sean personas que amen a Dios. Por eso es tan importante una educación cristiana, hermano. O sea, la educación cristiana mm, tiene que ver de que la educación gire alrededor de Cristo. La educación cristiana tiene que ver con que nosotros guiemos a nuestros hijos a Cristo. Y si buscamos ayuda de algún maestro, de alguna institución, de alguna escuela, de lo que le quiera, como le quieras llamar, hermano, cerciórate a quién le estamos permitiendo guiar la mente de nuestros hijos.
Ahora sí, el gran mandamiento, el deseo de Dios es que demos a nuestros hijos una educación con bases bíblicas y el carácter de Cristo. Amarle es el gran mandamiento de toda nuestra vida. No solamente para nosotros, ya lo vimos, sino decía tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Voy a dejar aquí rápidamente antes de iniciar preguntas y respuestas. Aquí está la información de contacto del Kevin Yara. Voy a dejar de compartir, ahorita lo vuelvo a poner, hermanos. Vamos a tener entonces espacio para preguntas, respuestas y preguntar o comentar. Juanjo, Ara o Avi. Yo, mira, Ah, sí. pues fíjate que nada más algo que pues nos ha tocado cuando comentamos de que aquí a nuestro chiquillo les está educando en casa, lo que siempre comentan y creo que pues ya lo sabemos, pero siempre es acerca de pues la socialización, ¿no? Con otros niños. Sin embargo, bueno, pues hay otras formas en que socialicen, ¿verdad? O no sé, ya ustedes qué pan decir al respecto, pero como que es una constante lo que siempre dicen, ¿no? La socialización en grupo con niños de su edad. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, hay, siempre es una preocupación. Sin embargo, pues sí, hay diferentes formas de que ellos socialicen, no solamente yendo a la escuela, ¿verdad? Socializan en la iglesia, socializan con otros niños en algunas actividades que puedan tener extraescolares, por así decirle, ¿verdad? Socializan, o sea, incluso con los mismos adultos ya están socializando. No es de que no socialicen, ¿verdad? Sino que ya están socializando, en todo momento socializamos. Solamente que a veces lo que nos preocupa es de que no convive con otros niños. Sin embargo, pues bueno, más bien la pregunta sería ¿por qué queremos que conviva con otros niños? Normalmente es porque es divertido para los niños, ¿verdad? Si tú a un niño le preguntas o si te preguntas a ver a qué niño le gusta jugar con otros niños, pues a todos los niños, ¿verdad? Hay veces que los papás nos dicen, no, es que mi hijo le gusta mucho jugar con otros niños, él es muy sociable, sí, es casi la mayoría, ¿verdad? Son pocos los niños que puedan decir, ay, no me gusta jugar con otros niños. Quizás son un poco más introvertidos o un poco penosos, ¿verdad? Pero de que les gusta jugar. Sí, Amelie Columba. Sí, hola, hola hermanos. Hola, Columba, Dios te Tienes a bendiga. todos. Sí, pues bueno, primeramente es agradecer a Dios por este taller. De verdad es que, y gracias a ti, Josué, que hayas preparado todo este tema y a todos mis hermanos en sí que se conectaron. Finalmente uno nos deja ver una vez más que pues tenemos que ser muy obedientes, ¿no? Yo ahorita me quedaba, a lo mejor que he tenido el gran privilegio pues de estar con mis niños, hoy me doy cuenta que todavía nos falta mucho más, ¿no? Nos falta todavía más y es por obediencia y finalmente creo que también es por revelación. Y pues bueno, a veces uno se queda corto, ¿no? A veces nada más el pensar, bueno, es importante que nosotros los estemos educando, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Como lo que tú decías, el mandamiento de, pues para que no se aparte, ¿no? Para que no se aparte del Señor, de sus estatutos y pues bueno, es mucho lo que tenemos que avanzar, es agradecer básicamente pues este taller. Uno a veces piensa, ay, bueno, ya tenemos tantos años educando en casa y ya uno dice, ¿qué más nos pueden enseñar? No, de verdad no cabe duda que el Señor siempre tiene cosas eh, que, que tenemos que seguir aprendiendo. Y pues bueno, nada más es agradecer, excelente, excelente taller. Muchas gracias. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, Columba. Dios te bendiga y que Dios les siga dando sabiduría, ¿verdad? Para guiar a sus pequeños. Definitivamente sí, siempre estamos aprendiendo y la palabra de Dios es tan vasta que, o sea, siempre va a tener algo más que decirnos. Como yo dije al final, ¿verdad? O sea, Dios, ¿quién le va a enseñar a Dios, hermanos? O sea, ¿quién? Él es por excelencia el maestro de maestros y definitivamente Él nos sigue mostrando hacia dónde ir caminando
para guiar a nuestros hijos. Y con esto, hermanos, lo que podemos mirar es de que a veces nos preocupamos por ciertas cosas que sí son importantes, sí, sí es cierto, pero hay que ver por qué también son importantes y darles su valor preciso, ¿no? Ese valor necesario. Hay cosas más importantes, ¿no? Como vimos, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Les queremos decir, hermanos, que este tema ahorita, pues es fue como un pequeño resumen, pero tenemos precisamente pues un pequeño librito que así se llama, precisamente el Gran Mandamiento, y esto que hablamos aquí, pues está más detallado. Por ejemplo, ahí también algo que me llamó la atención de este librito es de que menciona de los banqueros, ¿no? De cómo les enseñan a ellos a distinguir el dinero falso y que le preguntaban precisamente a una cajera que si alguna vez le habían dado alguna enseñanza sobre el tipo de billetes falsos o monedas falsas, ¿no? Si alguna vez le habían enseñado a sentir o a ver cómo era el dinero falso, ya dijo, pues no, o sea, nunca me dijeron, nunca me enseñaron eso, siempre lo que me enseñaron fue a contar solo dinero de dinero real, dinero verdadero. Me pusieron en contacto durante mucho tiempo con dinero verdadero, que por supuesto cuando eh, me llegaba, ya nos ponían después algún billete falso y inmediatamente lo distinguíamos, ¿no? Entonces, hermanos, de igual manera con nuestros hijos, no necesitamos nosotros exponerlos, ¿verdad? Al mal, exponerlos a la maldad de este mundo para que lo conozcan, ¿no? Sino que al contrario, más bien expongámoslos al bien, todo el tiempo expongámoslos al bien, y cuando se presente el mal, ellos inmediatamente pues lo van a identificar y sabrán que está mal, ¿verdad? Porque nosotros ya habremos instruido a nuestros hijos durante todo su crecimiento. Dice, de gran bendición, dice nuestra hermana Selene, ¿verdad? De gran bendición la información que nos brindaron. Dios les siga dando sabiduría para continuar con esta labor, ya que como padres necesitamos este tipo de capacitación. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que fue de bendición y esperamos que puedan ustedes profundizar más, ¿verdad? Porque toda la gloria es para el Señor y su palabra es la que nos va guiando. Hola, soy Abby. Hola, bien. Pues sí, la verdad es que la educación en casa yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Apenas estaba yo aquí platicando con una vecina y pues le comentaba, ¿no? Todas las ventajas que hay. Ella me comentaba de su nieto que pues estuvo en clases online y pues que la verdad pues no aprendieron nada, ¿no? O sea que el chavito dijo, no, pues la verdad me quiero regresar al grado que estaba porque no aprendí nada, ¿no? O sea, no me enseñaron lo que debía de ser. Entonces yo creo que aquí la ventaja que nosotros tenemos como papás, que pues los vamos a instruir tanto en lo de Dios principalmente y también pues las demás asignaturas, pues que tenemos la paciencia, ¿no? Y les tenemos todo el amor y pues también los conocemos mejor que nadie, ¿no? Y que así de esa manera podemos buscar los modos en los cuales ellos puedan aprender de la mejor forma rápido y que se lo quede, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, aquí a mi hijo, pues yo le meto ahorita comprensión lectora y es con historias de la Biblia, ¿no? También ahorita está aprendiendo todos los libros de la Biblia y se los está aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero son cosas que yo decidí manejárselos o agregárselos a sus materias español, matemáticas y ciencias y que pues ahí va poco a poco, ¿no? Y son cosas que le van a servir, como ustedes dicen, ¿no? Para cuando sean grandes, van a tener esa instrucción para mantenerlo, ¿no? Y poder ellos, pues, tener esas bases y también ellos esos argumentos y poderse defender, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues sí, definitivamente, eso es una gran ventaja. Como veíamos, hermano, hablar de la instrucción o no tanto instrucción, sino como de la enseñanza académica, a veces nos preocupa demasiado, ¿verdad?
Sin embargo, lo podemos ir viendo, los que ya llevan tiempo en eso, pueden ir viendo que pues van aprendiendo, ¿verdad? O sea, los niños aprenden definitivamente, van a aprender a leer, van a aprender a escribir, van a aprender. El punto es, bueno, ¿cuál es el fin de que aprendan eso? ¿Cuál es el fin de que aprendan ciencias? ¿Cuál es el fin de que aprendan matemáticas? El fin principal debe de ser que los llevemos a amar a Dios. Si les enseñamos ciencias, que se sorprendan de que Dios es un Dios creador de todo, ¿verdad? Que se sorprendan de la creatividad de Dios. Era lo que decíamos, o sea, si le queremos enseñar a amar a Dios, que es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tenemos que conocer a Dios. Y entonces, nosotros al que vayan teniendo ciertos conocimientos académicos, si tenemos presentes los atributos de Dios, ahí se los podemos enseñar a nuestros hijos, hermano, ¿no? Y por supuesto a leer para que lean la palabra, ¿no? Ese es el principal objetivo de que aprendan a leer y escribir, que puedan leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sí, definitivamente la parte académica va a ir aprendiendo. Nosotros hace un tiempo también platicábamos un poco sobre los métodos, modelos. Podemos encontrar un montón de métodos, de modelos educativos y demás. Y podemos usar el que sea, hermano, de verdad. Usamos el que sea y nuestros hijos van a aprender, hablando de la parte académica, ¿verdad? Pero no cualquiera, no el método no le enseña a amar a Dios. El modelo educativo no le enseña a amar a Dios. Eso se lo enseñamos nosotros. ¿Cómo? Modelando buen carácter, modelando nuestra relación con Dios y, por supuesto, irnos enseñándoles los atributos y el carácter de Cristo. Amén. Pues vamos a cerrar entonces este taller. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que le pido al Señor que les siga dando sabiduría, fuerzas, ciencia, hermanos, para continuar instruyendo a sus hijos, y que el Señor les siga dando de todo lo que cada uno de ustedes como padres necesite para seguirlos guiando. Amén. Pues oramos para cerrar y nos despedimos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido tener, en donde por medio de tu palabra, Señor, una vez más, podemos ser nosotros como padres instruidos para saber cuál es tu voluntad, Señor, para con nuestros hijos. Muchas gracias, bendito Dios, porque quizás a veces nosotros nos vamos desviando, Señor, y le vamos dando más importancia a otros aprendizajes, a otros conocimientos que quizás tienen su nivel de importancia. Sí, es así, Señor, y que les van a ayudar a nuestros hijos, eso lo sabemos. Sin embargo, Señor, te doy muchas gracias porque el día de hoy nos has enseñado cuál es el principal y gran mandamiento, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos, por favor, a seguirte, y enséñanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos a amarte, Señor. Porque ¿qué caso tendría, Señor, tener hijos profesionistas, muy inteligentes quizás, con mucho conocimiento académico, con un trabajo excelente? ¿De qué serviría, Señor, si no te aman a ti? ¿De qué serviría si no te aman con todo su ser? Ayúdanos, Señor, a instruir a nuestros hijos para que ellos te amen de una forma genuina, con todo su ser, y que puedan glorificarte con su vida. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado, y por ahí los invitamos a los talleres que también tenemos, el taller de carácter. Los invitamos, hermanos, si tienen dudas respecto a lo que hacemos en Villará, acérquense a nosotros.